capítulo 10, versículo 5. Vamos a dar lectura a esta porción ahí del 5 en adelante. Mateo capítulo 10, versículo 5. Dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No os probéis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Bendito Dios, en este momento te adoramos, te bendecimos, Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por tu palabra, que es bendita y santa. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas y lo que vas a hacer hoy con esta palabra. En este momento, Dios, yo me pongo en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. Esta es la instrucción o el mandato, hermanos, que Dios nos ha encargado. Aquí está instruyendo a sus discípulos a ir a evangelizar. Aquí el Señor le está dando una ordenanza, que salgan a predicar, que el reino de los cielos se ha acercado. Esto es lo que yo quiero que entendamos hoy en nuestros días, hermanos. La iglesia debe estar predicando, hermanos, enseñando salvación. Prepararnos nosotros, cada uno de nosotros, para testificarle a otros de que Cristo salva, de que Cristo sana y de que Cristo bendice y de que Él viene pronto. Tenemos que salir a testificar. Tenemos que hablar con los que nos rodean, con los que nos frecuentamos, con los que trabajamos, con los que están a nuestro alrededor. Hay que testificar la grandeza de nuestro Dios. Aquí les dice: y a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayas, en una ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Al principio el ministerio era dedicado para que Israel conociera la palabra, fueran salvos y luego ellos salieran y evangelizaran al mundo entero. Por eso les dice Jesús a sus discípulos: vayan y prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Mire, hermanos, estamos bien despreocupados. ¿Sabe por qué le digo? Porque hubiera más gente en la casa de Dios si estuviéramos preocupados por lo que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos, hermanos, que la profecía sí están cumpliendo. No lo está viendo la gente. Pero como 40 volcanes están prendidos. Están haciendo erupción. 40 volcanes en todo el mundo están prendidos. Los temblores, todos los días está temblando la tierra. Hoy en México se abrió la tierra. Se dañaron más de 80 casas. Por la apertura de la tierra se abrió. Y estamos viendo escasez en algunas comidas. Y va a haber más, hermanos. Y estamos viendo tantas cosas que no estamos poniendo atención. Pero el tiempo del fin se acerca. Y nosotros tenemos que estar predicando salvación. Arrepiéntete. Hablarle a la humanidad. Hablarle a nuestros parientes. Hablarle a nuestros amigos. Tenemos que hablarle. Nos escuchen o no nos escuchen. Usted y yo tenemos que predicar. Aquí les dice claramente al pueblo: yendo
y predica diciendo: el reino de los cielos se ha cercado. Sanad enfermos. ¿Qué le dice? Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibid, dad de gracia. Este es el ministerio que le da a sus discípulos: sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Y de gracia recibiste, dad de gracia. Este trabajo o esta misión se las encarga a sus discípulos, que vayan y prediquen que el reino de los cielos se ha cercado. Y eso es lo que tenemos que estar predicando usted y yo. El reino de los cielos se está acercando. Y la gente, en vez de humillarse, se está apartando. El pueblo, en vez de buscarlo, mejor se quedan en la casa. Como le dijeron a tu hermana: para ir a orar a la iglesia, mejor orar aquí en la casa. Pero ¿qué dice la palabra? No dejemos de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos que escuchar la palabra, tenemos que ser edificados con la palabra para compartir, especialmente con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con nuestros conocidos, de que Cristo sigue perdonando, hermano. Cristo sigue salvando almas. Cristo sigue haciendo su obra. Nosotros estamos callados. La Biblia dice que si el pueblo calla, las piedras hablan. Si el pueblo no predica, las piedras van a predicar. Y yo les he dicho, en estos últimos años, ¿qué es lo que dice la gente de las noticias? ¿Qué dice la gente que tiene poder, autoridad para hablar? Estamos viviendo tiempos apocalípticos. Estamos viviendo tiempos difíciles. Las piedras están dando el mensaje, mientras la iglesia permanece callada. Cuando la iglesia tiene que estar proclamando que el reino de los cielos se ha cercado. El reino de los cielos está más cerca que nunca. Hoy más que nunca, usted y yo tenemos que cumplir la misión por la cual Dios nos ha llamado. Prediquemos, testifiquemos, oremos. No todos podemos predicar, no todos podemos orar, a meternos una oración de intercesión. No todos podemos testificar, pero el don, el ministerio, lo que Dios nos ha dado, tenemos que empezar a usarlo hoy más que nunca. Si usted puede orar, ore. Si usted puede interceder, interceda. Si usted puede testificar, testifique. Si usted puede solamente invitarlo a la iglesia, invítelo. Dios se encarga de lo demás. Tenemos que cumplir la misión por la cual Dios nos ha llamado. Aquí le recalca a los discípulos y les dice claramente: vayan y prediquen, a sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y lo dice: no os probéis de oro, no lleven dinero, no lleven plata, no lleven cobre, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de los bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Así les encarga el Señor. Mas en cualquier ciudad o en cualquier aldea donde entréis, informaos quien en ella sea digno, y posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz volverá a vosotros. Porque dice: si alguno no recibéis, ni oyeren vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De esta manera les encarga a sus discípulos evangelizar al pueblo de Israel. Y este mismo trabajo el Señor nos lo ha dejado a usted y a mí. Cuando Él ascendió y dijo: id por todo el mundo
y predicar el evangelio a toda criatura. No dijo que vayan todos los pastores, que vayan todos los evangelistas, que vayan todos los predicadores. Dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Este trabajo es de cada uno de nosotros, evangelizar a aquel que está en necesidad. Hay muchos enfermos, hay muchos tristes, hay muchos desalentados. Usted y yo tenemos que darle esa palabra de aliento. Si vemos ahí la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, váyase a Hechos, ahí voy a compartir varias citas de Hechos. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 29. Dice la palabra de esta manera. 31, 37. Estando el apóstol Pedro proclamando la palabra de las buenas nuevas, dice que da el mensaje. Y en el versículo 2, capítulo 2, versículo 37 dice, y al oír estos, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando el mensaje llegó por parte de Pedro al corazón de la humanidad que estaba escuchando, y el mensaje quebrantó su corazón, la pregunta de ellos fue esta: ¿qué haremos? Y esto es lo mismo que la gente nos va a decir a nosotros. ¿Qué necesito hacer para entregar mi vida a Cristo? ¿Qué necesito para aceptar a Jesús como mi Salvador? Esta es la misma pregunta que nos va a hacer la humanidad, porque me la han hecho a mí muchas veces. ¿Y qué necesito para aceptar a Cristo? ¿Qué les dijo Pedro? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, que nos dice, arrepiéntese y bautízate. Que venga un arrepentimiento sincero. El apóstol Pablo en los Romanos dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. ¿Qué tengo que hacer? Confesarlo con mi boca, creer en mi corazón para recibir la salvación. Tenemos que creer en Jesús, que Él es el Salvador del mundo. Aceptarlo en nuestro corazón, que perdone todos nuestros pecados, todas nuestras ofensas, todo lo que no sirve, que Él venga a limpiar nuestra vida maravillosamente. ¿Y qué le dijo? Porque para vosotros es la promesa. ¿Para quién? Para el pueblo. ¿Para quién? Para los que han recibido el perdón de los pecados. La promesa es para el pueblo de Dios. Por eso dice claramente, para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos aquellos que están lejos. Por cuanto el Señor nuestro Dios llamare, y lo dice el 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Qué les decía? Sed salvos de esta perversa generación. Si en ese tiempo era perversa, ¿cómo estará el día de hoy? Si en ese tiempo el apóstol les dice, generación perversa, ¿cómo está el día de hoy? Que a lo malo le dicen bueno. Al pecado, si lo miramos mal, tú te has pasado de moda. Necesitas renovarte. Tú eres de la generación pasada. Necesitas renovarte. Tú no te has renovado, tienes que renovarte. Así nos dice la gente, hermano, para que le tapemos el pecado. Pues el profeta nos dice, volveos a las sendas antiguas. ¿Por qué habla el profeta? Volveos a las sendas antiguas. Porque se han apartado, se han alejado y no quieren caminar en el camino que Dios nos ha provisto que sigamos. Una vida recta, una vida en la palabra, una vida en comunión con Dios. Queremos vivir a nuestra manera, queremos vivir a nuestro deleite, queremos vivir al deseo de nuestra carne, lo que nuestra carne quiere: comer, dormir y descansar. Le digo, hermano, cuánta gente joven hoy me dice, ya quisiera retirarme. Tienen 35 años
Y ya quieren retirarse, están pensando en el retiro. Apenas van empezando y ya están cansados. Aleluya. Imagínense. No, es que yo ya quisiera haber tenido 20 años aquí en la compañía para retirarme. Y tienen 35, 37 nomás, ni 40 años. Ya quieren retirarse. Me da tristeza, hermanos, que la juventud, en vez de disfrutar, deleitarse con Dios, ya quieren irse a descansar. No han hecho nada. ¿Qué nos dice la palabra? 70 y 80 años, dice Dios. Y con mucho esfuerzo. Pero tenemos que buscar a Dios, hermanos. Tenemos que deleitarnos y proclamar este evangelio. El apóstol Pedro predicó, habló de arrepentimiento y les dijo claramente: sed salvos de esta perversa generación. De esta manera les exhorta el apóstol Pedro. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 personas. Como en los días de hoy, las multitudes vienen al Señor, ¿verdad, hermanos? No quieren. ¿Para qué tanta iglesia? ¿Para qué tanto servicio? Así me dicen. El domingo nomás un servicio, hermano. ¿Para qué tanto? Deja que la gente se distraiga con la familia. ¿Sabes qué dice un dicho por ahí? Mente desocupada, taller de quién? Del diablo. Si la mente no está meditando en Dios, la mente no está pensando en Dios, ¿qué están pensando? Cosas que no son correctas. El enemigo viene a poner cosas malas. Es necesario llenarnos de Dios. Es necesario meditar en el día, hermanos. Aunque estamos en el trabajo, pensar un momento grande en nuestro Dios. Hay que acordarnos de Él. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y se ríen porque le hago yo así, porque yo lo abrazo, porque es el que está conmigo, al Espíritu Santo. A Él sea la gloria, la honra, la alabanza. Tenemos que proclamar, tenemos que enseñar el mensaje. Pedro lo hizo, Pablo también, Felipe también. Hechos 8, mire, véase Hechos 8. Vamos a repasar varios hombres de aquí de Dios, el 8. De Hechos. Hechos 8, versículo 4. Dice: pero los que fueron esparcidos, los que se fueron esparcidos por la que vinieron a torturar el pueblo, hermanos, al pueblo. Dice: entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Qué hacía la gente? Escuchaba atentamente. Mire, hermanos, ¿sabe qué miro en las iglesias hoy? Está el predicador predicando, hermanos, y algunas partes de la congregación, hermanos, según tienen la Biblia en el teléfono, pues están con el teléfono jugando. Su mente está en otra parte. Y como ahora, pues, ya no cargan Biblia, traen la tableta, traen el teléfono, traen la computadora. ¿Usted cree que están poniendo atención? No. A mí sería fácil, o no los ha visto, yo los he visto aquí en el púlpito, abren su computadora aquí para predicar. Sí, así los he visto. ¿Y para qué lo queremos? Este libro, hermanos, esta es la palabra de nuestro Dios, la que nos ha dejado y por años ha sido eficaz y efectiva. Amén, amén. Por años ha sido eficaz y efectiva. Imagínense que el gobierno borre todo del internet, todas las palabras. ¿Qué van a hacer? Venga y nos recoja estos libros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuántas palabras de estas hemos atesorado en nuestro corazón y en nuestra mente? Yo le digo una cosa. Yo tengo suficiente palabra para predicar si me quitan la Biblia. Yo tengo suficiente palabra, hermanos, aquí grabada. Me quitarán el libro, pero lo que tengo aquí grabado no me lo van a quitar. Gloria a Dios. Me he memorizado muchos versículos, me he memorizado mucha palabra. Porque si me llegan a quitar esta Biblia,
o me borren todo, hermano. Yo tengo grabada aquí palabra con que yo puedo seguir predicando. Por eso le digo, vamos a darle a Dios lo mejor y a proclamar. Dice que Felipe estaba predicando, enseñando, y la gente estaba atenta. La palabra atenta. Escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos, cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Por qué? Porque estaba predicando de Jesucristo, estaba predicando de salvación. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos testificando? ¿Estamos orando? ¿Estamos predicando? Para que Dios envíe predicadores, hermanos, que sigan administrando la palabra de verdad, no a sus propios deseos, a su propia concupiscencia, sino conforme lo que ha ordenado Dios. Hoy tenemos que estar predicando salvación. Salvación. Les instruyó a sus discípulos, le instruyó al apóstol Pedro, le instruyó a Felipe, y a quién más. Si vemos ahí el capítulo 8, el capítulo 9, versículo 19, dice la palabra: y habiendo tomado alimento, el apóstol Pablo recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos, sorprendidos, y decían: ¿no es este el que asolaba a Jerusalén a los que invocaban el nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. ¿No era este el que perseguía a la iglesia? ¿No era este el que perseguía a los cristianos? De esta manera se expresaron. Pero Saulo, muchos se esforzaban y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Qué hacía? Predicaba. ¿De quién? Del que él había perseguido. Ahora él iba a ser perseguido. Porque si vemos más adelante, dice: pasando muchos días, los judíos resolvieron un consejo: matarle. Pero su acechanza llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche. ¿Para qué? Para matarle. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, lo bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta. Los pueblos le tenían miedo primero, ahora lo salva. Saulo perseguía a la iglesia, se convierte al evangelio, se convierte a Cristo, porque a Saulo el que lo vino a salvar fue el mismo Jesús. Cristo le vino y le habló a Saulo personalmente: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dicen que lo tomó del burro o del caballo, no sé de dónde, pero en que iría montado. Pero Saulo escuchó la voz de Dios y vino a ser salvo. Y al escuchar su voz, Saulo queda ciego y le dice: vete a tal calle, tal profeta Ananías, él va a orar por ti. Y así sucede, para que recobres la vista. Este Saulo, que perseguía a la iglesia, ahora está predicando al Cristo que él perseguía. Y está aquí ganándose alma. Si usted conoce, hermanos, el relato, cómo escribió Filipenses, Colosenses, todas estas cartas que él escribió, hermanos, fue el hombre, hermanos, que evangelizó toda Europa y Asia. Anduvo evangelizando, y por él tenemos la palabra, usted y yo, hoy en nuestros días. Un personaje que decidió proclamar el mensaje sin importarle cárceles, golpes. Lo dejaron casi muerto.
Lo tiraron porque pensaba que estaba muerto, pero sin embargo todavía estaba vivo. Prisiones, todo esto sufrió, pero sin embargo él siguió predicando el mensaje de salvación. Nosotros, ni quien nos garrotee, ni quien nos encierre en la cárcel, ni quien nos persiga, y ni aún así hablamos. Es triste, hermanos. Es triste, pero vemos aquí a Saulo hablando la palabra, predicando el mensaje de salvación. Por eso dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es el que asolaba en Jerusalén a los que invocaron este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero muchos más se esforzaban y confundían a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Jesús era el Salvador. Y es lo mismo que tenemos que seguir proclamando usted y yo, que Cristo es el Salvador del mundo, el que perdona, el que salva y el que restaura. Y termino con esta cita, ahí en Primera de Timoteo, capítulo 6. Aquí Pablo instruyó bien a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6. Versículo 11. ¿Qué le encarece o qué le encarga el apóstol Pablo a Timoteo? Mas tú, hombre de Dios, huye. Porque primero, si vemos acá en el capítulo 6 del 3 al 10, habla de cosas de hombres corruptos, de entendimiento, privados de la verdad, toman la piedad como fuente de ganancia y se apartan de tales. De esto le estoy hablando. Y por eso le dice a Timoteo, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, pero tú sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Esto mismo nos encarece Dios a nosotros, que tenemos que seguir. La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pero dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a los cuales asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Esto es lo que tenemos que seguir proclamando, la salvación. Lo que Dios nos ha encargado, que proclamemos el Evangelio, tomemos mano de la justicia, de la piedad, de la fe, del amor, de la paciencia, de la mansedumbre, de la buena batalla de la fe, echar mano de la vida eterna para que alcancemos la salvación. Es lo que Dios nos está encargando a usted y a mí, que sigamos proclamando, que sigamos testificando y que sigamos orando. En medio de todo, la instrucción se la deja a sus discípulos, los discípulos a los apóstoles y los apóstoles al mundo. Y ahora está en nuestras manos. Necesitamos seguir hablando, necesitamos seguir testificando, necesitamos seguir orando los unos por los otros. Que el mensaje de la salvación venga a la vida de la familia, de los amigos, de los parientes y de los conocidos. Que el mensaje de salvación llegue sobre cada uno de ellos. Eso debe ser nuestro trabajo. Hoy más que nunca nos encarga el Señor. Vamos a seguir proclamando el mensaje de salvación. Que Él venga, salve, perdone, restaure y bendiga. Este es el mensaje que Dios está hablando hoy en nuestro día. La gente está descuidada. La gente no está buscando de Dios. Necesitamos buscar de Dios, usted y yo, hoy más que nunca, y testificarles a otros de las grandezas que hace nuestro Dios. Póngase de pie conmigo. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de su presencia, dándole gracias, Señor, por lo bueno y maravilloso que ha sido. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por sanar nuestros cuerpos. Gracias por bendecir nuestra vida. Gracias por bendecir la iglesia. Gracias por pagar toda la deuda, Señor, de la iglesia. Gracias por todo, Padre. Estamos declarando, Señor, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Tú no has cambiado.
Tú permaneces fiel, Padre. En este momento, Padre, gracias por cada uno que pudo estar aquí en esta tarde, que ha venido con un solo propósito, Padre, para que usted le toque su vida. Yo vengo declarando, Padre, que de este lugar, si había una dolencia, salen libres de dolencia. Si había un problema, salen libres de ese problema. Cualquier angustia, cualquier mortificación, cualquier tristeza, cualquier dolor, cualquier enfermedad que estaba estorbando en el cuerpo de los que estamos reunidos aquí, Señor. Salemos de este lugar libres, venemos y entregamos todo en este altar. Dejamos aquí, Señor, las dolencias. Tu palabra dice que usted pagó todo en la cruz del Calvario. En este momento, Padre, gracias. De antemano, Señor, te doy gracias, porque siempre nos escuchas. Y yo vengo declarando, yo hablo palabras, Señor, proféticas sobre este pueblo. Un pueblo sano, un pueblo bendecido para tu gloria, Señor. Yo declaro, Señor, que de aquí el pueblo sale sano y bendecido para tu honra y tu gloria. Yo te pido para aquel que me escucha y en su hogar, obra también en su vida. Restáuralo, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Yo te adoro, yo te bendigo y yo te exalto, porque vives y reinas para siempre. Gracias por tu palabra. Hace un aliciente para nuestra vida, para seguir adelante. En el nombre poderoso de tu amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios le bendiga.